Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de los mecanismos genéticos, ¿sí? Como saben, los mecanismos genéticos es una serie de pasos a través del cual vamos a ir transmitiendo todos nuestros materiales genéticos, ¿sí? O sea, todas las informaciones necesarias, ¿sí? De una célula a otra, ¿bien? Bueno. Como saben que cuando hablamos de mecanismos genéticos vamos a hablar de lo que es la replicación, transcripción, traducción y reparación del ADN. Vamos a empezar a hablar de lo que es la replicación. Bueno, como ustedes pueden ver que la cadena del ADN, ¿sí? Aquí, la cadena del ADN está formada por una doble cadena, ¿sí? De doble hélice, ¿sí? Cada cadena hebra está formada por puentes de hidrógeno, ¿sí? O sea, todo acá tenemos puentes de hidrógeno en los cuales van a estar los propios nucleótidos, de adenina, timina, ¿sí? Bien. Como saben, esta cadena del ADN, ¿sí? Tiene lo que es una dirección de 5' a 3' y tiene otra dirección que es desde 5' a 3'. Por lo tanto, se dice que esta replicación, cuando es así, es semiconservativa, es decir, que son complementarias entre ellas. Cada cadena es complementaria de la otra cadena molde. En lo que es la replicación, cada cadena va a servir de un molde complementario para la nueva cadena hija, ¿sí? De la ADN. Bien, entonces, ¿cómo empezamos con lo que es la replicación? Nosotros, como dijimos recién, la doble cadena la cadena del ADN, ¿sí? Estaba formada por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y nosotros a dicha cadena lo que tenemos que hacer es romper estos puentes de hidrógeno, ¿sí? O sea, estos son puentes de hidrógeno, ¿sí? Que son los que se unen entre sí para poder formar esta cadena del ADN. ¿Bien? ¿Y dónde se origina este proceso de la replicación? Bueno, este proceso de la replicación se inicia en lugares específicos del genoma, ¿sí? Que se van a denominar orígenes de replicación. ¿Y qué es un origen de replicación? Es el punto a partir del cual se origina la burbuja de replicación. La burbuja de replicación es esto. Esta es mi burbujita de replicación, ¿sí? Que va a presentar dos horquillas en cada uno de sus dos extremos. Las horquillas van a ser esta mitad, o sea, va a ser esto, ¿sí? Esta es mi horquilla. Que cada una van a avanzar en direcciones opuestas, obviamente. En una hay que va a ir de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. En las procariotas, una cosa importante que tienen que saber es que tienen un solo origen de replicación, que va a ser en su cromosoma circular, mientras que en las eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación en su cromosoma lineal, ¿sí? Bueno, entonces, para que todo este proceso de la replicación del ADN, ¿sí? pueda suceder, pueda avanzar, vamos a necesitar que actúen algunas series de enzimas. La primera enzima que va a venir a actuar, ¿sí? Es la helicasa, ¿sí? Al final del video igual hay un cuadrito con todas las enzimas que vamos a nombrar acá y sus funciones. Bueno, va a venir la helicasa, que es la que tiene la función de romper estos puentes de hidrógeno, por lo tanto va a separar a esta cadena, ¿sí? La va a empezar a separar, ¿sí? Donde todas las moléculas se van a unir nuevamente a ella, ¿sí? Eso es necesario la participación de las proteínas SCB,
que son estas. Estas son las proteínas SCB. Y esta es la helicasa. Bien, que estas proteínas SCB entonces dijimos que son las encargadas de evitar la unión de la cadena separada, ¿sí? O sea, no va a permitir que estos se vuelvan a unir. Bueno, como nosotros dijimos, la cadena entonces tenía un extremo de 3' a 5' y de 5' a 3', ¿sí? Bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque va a venir lo que es la ARN primasa, que va a sintetizar en pequeños fragmentos de ARN cebadores, ¿sí? Que van a ser complementarios al molde del ADN que le va a dar el extremo 3' oxidilo libre al ADN polimerasa, ¿bien? Que se va a enlazar en ese extremo dando comienzo a la síntesis del ADN, agregando los nucleótidos en sentido de 3' a 5'. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ir explicándola paso por paso. Dijimos entonces que acá, una vez que ya se rompieron los puentes de hidrógeno por la ayuda de la helicasa, las proteínas SCB, bueno, están por aquí unidas, ¿sí? Una vez que se rompieron, ¿sí? Acá ya tenemos la burbuja de replicación. Y una vez que ya tenemos la burbuja de replicación, ¿qué era lo que vamos a tener? Bueno, acá podemos ver bien lo que es la horquilla de replicación, ¿sí? Que tiene como una forma de Y. Bueno, en la horquilla de replicación dijimos que tienen que venir la ARN primasa sintetizando pequeños fragmentos de ARN cebadores complementarios al molde del ADN que le va a dar el extremo 3' oxidrilos libre al ADN polimerasa, ¿sí? O sea, acá como pueden ver, vamos a utilizar el color, la ARN primasa aquí le dio al ADN polimerasa que el extremo 3', ¿sí? Oxidrilo libre. ¿Para qué? Y para que esta ADN polimerasa se enlace, ¿sí? Vamos a utilizar este color, se enlace, ¿sí? Con esta ARN primasa y pueda empezar a dar la síntesis de nucleótidos en sentidos de 3' a 5'. En este momento, o sea, ella va a venir a sintetizar así, en esta dirección, de 3' a 5'. Acá dice 5' a 3' en general de la cadena, ¿sí? Pero nosotros arrancamos, ven de acá, ven que acá dice un 3', bueno, desde aquí, que es la que le dio la ARN polimerasa, ARN primasa, perdón. Bueno, en este momento sí la replicación es bidireccional, ¿sí? O sea, que a medida que la ADN polimerasa se desplaza arreglando los nucleótidos complementarios, la burbuja de replicación se va abriendo, expandiendo la horquilla de replicación, dando comienzo a la replicación semidiscontinua, dado que las dos hebras se replican diferente. Bueno, ahí lo vamos a ver bien. O sea, dijimos, ese es bidireccional, y sí, porque va a empezar, esta va a ir por acá, ¿sí? Bien, que la polimerasa se desplaza, va a arreglar los nucleótidos complementarios, ¿bien? Perfecto. Y es decir, que nosotros tenemos acá sí nuestras cantidades. Entonces, si se empezó a replicar acá, bien acá ya tendríamos nuestra horquilla, y supongamos que acá tendrá que estar cerrada, pero a medida que empiezan ellas a sintetizarse, las cadenas se van abriendo, ¿sí? Y por acá hay otra, bueno, supongamos que acá se abre,
y después acá seguimos, ¿sí? Entonces ahí se tratan de abrir, acá ya se cierra, acá hay otra burbuja de replicación, ¿sí? En lo cual acá ya se tratan de abrir, y así sucesivamente. Entonces estas las funciones que tantas burbujas de replicación que hay, que ocurren en el mismo momento de la replicación, se van a ir abriendo, abriendo, hasta que queden separadas completamente. Bien, entonces dijimos que a medida que el ADN polimerasa se desplaza, va a ir agregando los nucleótidos complementarios, ¿sí? Donde la burbuja de replicación se va a ir abriendo, expandiendo la horquilla de replicación, dando comienzo a la replicación semidiscontinua. Bien. ¿Qué sería semidiscontinua? Es cuando las dos hebras se replican de modo diferente, ¿sí? Nosotros dijimos que van a venir acá de 3' a 5', ¿sí? Pero ¿cuál? Y la de acá arriba. Y acá abajo, entonces, ¿cómo se replica? Bueno, se va a replicar en modo de fragmentos Okazaki. ¿Qué vamos a utilizar? Un ARN cebador, ¿sí? Y bueno, en los fragmentos. ¿Bien? Entonces, dice así, la hebra que inició en el origen de replicación hacia la horquilla en sentido de 3' a 5' se duplica de manera continua, o sea, aquí. Esto de manera continua, tranquilamente, ¿sí? Pero que en cambio, acá abajo tenemos la dirección al revés, ¿sí? O sea, de 3' a 5', ¿sí? Entonces la ADN polimerasa deberá sintetizar el ADN en fragmentos de Okazaki, es decir, en secuencias, debido a que su movimiento sobre el molde no puede leerla de manera continua. Y por cada sección que realice la ADN polimerasa, ¿sí? Por cada sección que va a realizar la ADN polimerasa, necesitará de un cebador. Acá está el cebador. La ADN polimerasa trabaja junto con la enzima abrazadera móvil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que va a evitar que el ADN polimerasa se separe de la cadena del ADN antes que finalice la síntesis del segmento. Antes de finalizar la replicación, va a venir ¿quién? La ADN polimerasa. ¿Sí? La ADN polimerasa, vamos a hacerla así, es la que va a reemplazar todos estos fragmentos de ARN, lo va a pasar por ADN. ¿Sí? Bien, ahí vamos a ver otro dibujito más. Y por último tenemos un cuadrito que le explica bien todos estos tipos de enzimas, pues es que es medio un quilombo. Entonces, la ADN polimerasa reemplaza el ARN por el ADN, fusionando entre sí todas las burbujas de replicación del ADN, dando por terminado la replicación del ADN. ¿Ven? Acá tenemos el ARN cebador, los fragmentitos de Okazaki y el ARN cebador, que la ADN polimerasa es la que los va a cambiar a ellos, ¿sí? A estos, por ADN. Por ADN. Así, hasta que se fusionen todas las cadenas. ¿Ven? Como acá yo les decía. Qué chiquita me quedó la imagen. Bueno, ven que acá tenemos todas nuestras cadenas de ADN. ¿Sí? Acá está toda nuestra cadena de ADN. ¿Sí? Donde en el momento en que se empieza la replicación, van a haber varias burbujas de replicación. Entonces, a medida que cada burbuja de replicación se van a ir abriendo, ¿sí? Van a continuar, ¿sí? Creciendo hasta que ya puedan dejar de unirse, o sea, hasta que se abra. Bien, hasta que quede así. Bueno, entonces, acá vamos bien como en un modo esquemático, ¿sí? De todo lo que va pasando. Entonces teníamos el ADN,
¿sí? Que va de 5' a 3', ¿sí? Acá como lo pueden ver. Acá van a ir interactuando distintos tipos de enzimas, ¿sí? Y acá podemos ver cómo se va tenemos una cadena, ¿sí? De ADN y otra cadena de ADN. ¿Bien? Acá tenemos la helicasa, ¿sí? Que es la que separa las dos cadenas. ¿Bien? Esto de ADN polimerasa, todas esas cosas las vamos a ver bien más adelante, ¿sí? Así que no se preocupen. Acá tenemos las proteínas SCB, que dijimos que eran aquellas que se iban a unir, ¿sí? Para evitar la unión de las cadenas separadas, ¿sí? O sea, gracias a ellas ven que la cadena que viene aquí sintetizándose, o sea, replicándose, digo, una vez que se abren, gracias a estas proteínas, no se pueden volver a unir, ¿sí? Bueno, entonces nosotros habíamos hablado que pueden ser tanto conservativas, semiconservativas, ¿sí? Conservativa, ven, es así, cuando de una cadena molde pueden nacer una igual y otra diferente, ¿bien? Semiconservativa, cuando tenemos de una cadena molde, pueden nacer dos, ¿sí? O sea, una cadena diferente y la otra cadena molde complementaria igualita a la madre. Y dispersiva es como tienen una cadena molde nueva y una cadena molde igual de la madre. Y las dos son iguales, ¿sí? Entre sí. Las hijas van a ser son parecidas a la de la madre. En cambio, ven que en esta, las hijas es diferente aquí. Ven que acá son todas las 4, son iguales a estas dos. Bueno. Y acá tenemos el cuadrito, así ustedes después lo pueden leer y tranquilos lo van entendiendo mejor, ¿sí? Que es un socotroco de nombres. Entonces, la enzima helicasa dijimos que era la responsable de la separación de las cadenas del ADN, ¿sí? Y es la que va a empezar con este proceso rompiendo los puentes de hidrógeno. Y bueno, son dependientes de ATP, ¿sí? Un dato extra. Las SCB son proteínas encargadas de evitar la unión de las cadenas separadas, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que estas, bueno, son importantes, ¿sí? Nomás actúan hacia el principio, o sea, evitando eso, ¿sí? Que se vayan separando las cadenas. Las ARN primasas son aquellas que sintetizan los fragmentos de ARN segadores complementarios al molde del ADN. Provee el extremo 3' oxidrilo libre, ¿sí? Para que el ADN polimerasa, ¿sí? Pueda ir sintetizando al ADN 5' a 3', ¿sí? Uniéndose a este extremo, ¿bien? Y va a necesitar un molde, obvio. Y van a requerir del cebador, ¿sí? Que es la que le va a dar la ARN primasa, ¿sí? La abrazadera móvil, ¿sí? Que es la que evita que el ADN polimerasa se separe de la cadena del ADN antes que finalice la síntesis del segmento. Y por último, el ADN polimerasa reemplaza el ARN por el ADN. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de mecanismos genéticos básicos. Ojalá que les haya gustado, le hayan entendido. Y bueno, cualquier cosa, déjenme en sus comentarios lo que les pareció en este video y sus preguntas, dudas, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. ¡Éxitos!